Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eduardo Chávez, socio director de Daxa Consulting para Latinoamérica. En este video te vamos a enseñar los beneficios de tener una entidad con cuenta bancaria empresarial en jurisdicciones como Estados Unidos, Canadá, Europa o Asia. Conocerás cómo a través de ellas podrás crear estrategias fiscales para pagar menos impuestos, proteger los bienes de tu empresa y familia contra demandas o de embargos, tener acceso a mercados internacionales, acceso a instrumentos bancarios que no existen o no se permiten en países de Latinoamérica, proteger tu dinero contra devaluaciones por riesgo político-económico en tu país. En el caso de México, una alternativa al outsourcing que desde el 2021 se vio afectado por la reforma laboral. Quiero aclarar que todo lo que aquí mostraremos no son fórmulas mágicas, son estrategias fiscales y financieras utilizadas desde hace mucho tiempo por las grandes empresas, pero gracias a la tecnología, la globalización y la apertura comercial a nivel mundial, es posible que la pequeña y mediana empresa podamos usarlas también. En los próximos 25 minutos verás detalladamente varias estrategias que han llegado a ser polémicas porque los gobiernos de muchos países quieren hacer creer que son ilegales. Pero te tengo una buena noticia, no lo son. Son totalmente legales. En 2016 y 2021 estallaron los escándalos de los Panama Papers y los Pandora Papers, donde filtraron en total más de 22 millones de documentos de empresas y fortunas en supuestos paraísos fiscales. Pero lo que pocos mencionan es que menos del 5% de todos esos documentos eran de procedencia ilegal y los señalados realmente fueron servidores públicos que escondían fortunas procedentes de corrupción, como en el caso del primer ministro de Islandia que tuvo que renunciar, así como los servidores públicos a nivel mundial involucrados en el caso Odebrecht. Para abrir una cuenta de banca empresarial en un banco en el extranjero, se necesita crear una sociedad fuera del lugar de residencia. A esta le llamaremos empresas offshore o sociedades offshore, las cuales serán la figura jurídica que nos permitirá abrir las cuentas bancarias sin ser residentes. Estas serán en jurisdicciones de excelente reputación con baja o nula tributación. Primero veamos qué es una sociedad offshore. Las sociedades extraterritoriales o comúnmente llamadas offshore son aquellas empresas creadas en papel que tienen su sede en el extranjero. Para calificar como offshore, la entidad debe de estar ubicada en cualquier país que no sea el país de origen del cliente o del inversor. Su principal ventaja es que estos territorios son de baja tributación y en algunos casos es de nula tributación, siempre y cuando los ingresos de estos provengan fuera del país donde se establece la offshore. Por ejemplo, si un residente de Latinoamérica, Europa, Asia crea una LLC en Estados Unidos y los depósitos por ventas de productos o servicios provienen de un país que no es Estados Unidos, o sea, de fuera del territorio de donde se abrió la offshore, la tasa de impuesto es del 0%. ¿Por qué existen los territorios offshore? Aquí es muy importante saber de dónde o por qué salen. Porque los estados toman la decisión de aplicar dichas políticas tributarias con la intención de atraer dinero de otros países para fortalecer su economía. En su mayoría se trata de pequeños países con pocos recursos naturales o industriales. Asimismo, puede haber países que no son territorios offshore en su totalidad, pero algunos de sus estados sí lo son, como ocurre en el caso de Delaware en Estados Unidos, de British Columbia en Canadá, Londres y Escocia en el Reino Unido. Ahora bien, todos los paraísos fiscales son territorio offshore, pero no todas las jurisdicciones offshore son paraísos fiscales. Aquí van a ver la diferencia. El significado de la palabra offshore proviene del idioma inglés. Quiere decir fuera de las costas o fuera de las fronteras.
Veamos, los paraísos fiscales son territorios no cooperantes de intercambio de información que impuso la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Las características de estas son: mantienen el anonimato de los inversionistas, no cobran impuestos, no tienen intercambio de información con ningún país y tienen deficientes políticas de prevención del lavado de dinero. Solo 12 países están considerados como paraísos fiscales a febrero del 2022. Cada año cambia la lista, pero a febrero de 2022 solo 12 países son, como Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes estadounidenses, Vanuatu, Seychelles, Samoa Americana, Anguila, Dominica, Fiji, Guam y Palau. Por lo regular son pequeñas islas o son muy pequeños países los que están considerados como paraísos fiscales. Las jurisdicciones offshore son las que permiten a extranjeros no residentes crear empresas y abrir cuentas bancarias con beneficios fiscales, pero con las siguientes características: no mantienen el anonimato, a excepción de en algunos casos en Estados Unidos, cobran impuestos muy bajos o no cobran impuestos, sí tienen intercambio de información con otros países, son considerados cooperantes con la OCDE, mantienen políticas de prevención del lavado de dinero. Este caso es muy importante. Sus políticas de prevención del lavado de dinero sí son bastante exigentes. Sí están certificadas por la OCDE como cooperantes en la lucha de prevención del lavado de dinero. Dentro de estas se encuentran más de 40 países y los más importantes son los que ven aquí en las listas. No los voy a mencionar, es una lista muy larga, pero como lo pueden ver, está Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suiza, Irlanda. Vaya, son muchos países con una perfecta o un perfecto prestigio en cuanto a manejo económico. Daxa Consulting no promueve la evasión de impuestos ni actividades ilícitas. Promueve estas estrategias fiscales y financieras para reducir la carga fiscal y protección de las empresas. Si te quedas hasta el final de este video, podrás tener una sesión de asesoría gratuita para evaluar tu negocio y ver si reúne los requisitos para poder ayudarte. Esta estrategia es preferentemente para empresas que tengan estas características: que sea un negocio con alta carga tributaria, que esté en el rango de importadoras y exportadoras, que sea negocio de e-commerce, empresas que en su balance tengan un alto porcentaje de activos fijos, que en su negocio se encuentre en expansión propia o bajo el modelo de franquicia, con ventas anuales superiores a $150,000. Pero no es para empresarios con problemas financieros, que no estén dispuestos a invertir en su empresa, que no estén abiertos a cambios de estructura contable y legal nueva y que no estén dispuestos a usar las leyes a su favor. Aquí veremos 3 pasos a continuación durante todo el video. El primer paso será cómo obtener más utilidades con una sociedad offshore. El segundo paso será cómo blindar los activos contra demandas, embargos y prevenir bloqueos de cuentas bancarias. Y el paso 3, cómo crear un esquema holding para pymes con mayor estructura. ¿Qué uso se le puede dar? Como primer ejemplo vamos a ver la triangulación. La triangulación permite a una empresa A, aquí hablemos de la empresa nacional, de la que ya tienen hecha en su país de origen. La empresa A va a facturar y vender un bien a la sociedad B, en este caso a la sociedad offshore, a la de nueva creación. B facturará de nuevo el mismo bien, pero por un precio superior al destinatario final de la mercancía, que le llamaremos C.
siendo A y B una misma persona y C el cliente final. Aquí vamos a ver el ejemplo. La empresa nacional, pensemos en este caso una empresa mexicana, compra una mercancía a un costo de $100. En el esquema normal, la empresa mexicana le vende, como ejemplo, a una empresa peruana. Le vende la mercancía en $200. El impuesto a pagar se calculará sobre los $100 de ganancia. El costo fue de 100, se vende en 200, la ganancia es de $100. Ahora veamos qué sucede en el esquema de triangulación. Se va a facturar a la empresa offshore por $130 y el precio de venta hacia el destinatario final va a ser de $200. En este esquema se obtienen los mismos $100 de ganancia, con la diferencia de que solamente se va a pagar impuestos sobre $30. Los $70 restantes estarán depositados en un banco en Estados Unidos, protegidos en dólares y no en moneda nacional, totalmente libre de impuestos. Como segundo ejemplo viene lo que es la deslocalización fiscal. Hay ciertas actividades que se pueden deslocalizar fiscalmente de su zona de residencia para pagar menos impuestos, como lo hace Apple, Facebook, Google, IKEA, LinkedIn, entre muchos otros. Empresas consultoras, e-commerce, de IT, pueden constituirse fiscalmente en una jurisdicción offshore, relacionar su cuenta bancaria extranjera a una pasarela de pagos como PayPal, como Stripe o cualquier otra que lleguen a manejar, y cobrar en dólares y entregar el bien o servicio en su país de residencia. En el esquema normal, por ejemplo, en un caso de e-commerce, el cliente le paga al comerciante y el comerciante le envía la mercancía. En el esquema offshore, la empresa de Estados Unidos se convierte en la empresa receptora de dinero. En este caso, la offshore es la que va a recibir el dinero mediante pagos con tarjeta bancaria o transferencia electrónica. En este caso, el cliente le paga a la offshore y la empresa nacional se convierte únicamente en empresa de servicios logísticos. Solo lo que va a hacer la empresa nacional va a enviar la mercancía a los clientes a través de empresas de envío como DHL, FedEx, UPS o por la que usualmente tengan contratado. La mercancía no tiene que ser trasladada a Estados Unidos, se envía directamente desde México. Ni el cliente ni nadie tiene que saber cuál es la operación interna. El impuesto por los ingresos de la cuenta bancaria del offshore es de 0%. ¿Por qué? Porque el cliente va a pagar desde un país exterior, en este caso de la offshore, que es Estados Unidos. Aquí en el ejemplo vamos a poner como México. Le envía el dinero desde México hacia la cuenta de Estados Unidos. ¿Ok? Y la empresa en México lo único que va a hacer es enviarle la mercancía al cliente final. Algunos ejemplos de servicios que pueden ser deslocalizados son consultorías, e-commerce, mantenimientos de sistemas de información, servicios de atención al cliente call center, servicios de desarrollo y mantenimiento informáticos, diseños técnicos, diseños gráficos, investigación y desarrollo de proyectos, servicios de ingeniería y arquitectura, ingeniería de sistemas, desarrollo y mantenimiento de páginas web, programación y administración de base de datos, agencias de viaje en línea y marketing digital. Como mencionamos en la lámina anterior, A y B
se convierten en una misma persona. En este caso, la empresa nacional y la empresa offshore son la misma persona prácticamente. Como ejemplo 3, la protección de activos y patrimonio. Al crear una o varias empresas offshore para que ésta legalmente adquiera los activos de la empresa e inclusive también el patrimonio personal del dueño de la empresa, como en este caso pueden ser casas, terrenos, naves industriales, todos los activos de la empresa o patrimonio del socio pueden pasar a propiedad de la offshore. Y así, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ayudar a disminuir más impuestos y a obtener una protección legal contra demandas o embargos. En este primer diagrama podemos ver el modelo común de una pequeña o mediana empresa donde sus activos importantes están integrados en la misma entidad. Aquí podemos ver un modelo de una pyme ya dividida. En color morado, separados por tipos de activos fijos, pueden ser bienes inmuebles o equipos de transporte, maquinaria de equipo y algunos intangibles. Cualquiera de ellos que sea susceptible de recibir una renta o pago por servicio. Al final, en color verde, está representada la empresa operativa, la que genera las ventas, la que trae el dinero, ya sea produciendo o comercializando productos o servicios en territorio nacional. Esto quiere decir que creando las subsidiarias se tiene que hacer las gestiones para que legalmente pase a ser propiedad de cada una de ellas, sin pagar impuestos por la transferencia de dominio. Pero ese ya es un tema que no veremos ahora. Importante, cada una de las subsidiarias debe contar con su cuenta bancaria para el buen desempeño de toda la estrategia. ¿Por qué quedan protegidos los activos? Con la estructura vista en la diapositiva anterior, los activos como bienes inmuebles, equipo de transporte y maquinaria de equipo, así como las cuentas bancarias extranjeras, están blindados ante cualquier demanda o intento de embargo a la empresa operativa, ya que son jurídicamente independientes. Y cualquier litigio que se emprenda en contra de la empresa operativa no afectará las demás subsidiarias por la independencia de partes. Para las pymes con una estructura más grande se recomienda estrategias más complejas, como formar la estructura de una offshore holding. ¿Qué es una holding o empresa tenedora de acciones? Un holding es una entidad comercial matriz, generalmente una corporación o sociedad anónima que no fabrica nada, que no vende nada. Su propósito, como su nombre lo indica, es mantener las acciones de control o participaciones en otras empresas. Algunas de estas empresas subsidiarias que poseen si fabrican, venden o realizan negocios de alguna u otra forma. Esto se denomina empresas operativas. Otras subsidiarias poseen bienes raíces, propiedad intelectual, vehículos y equipos, etc. En este diagrama vemos en color rojo a la holding. Abajo vemos a las demás empresas, donde les llamaremos subsidiarias, incluyendo la empresa nacional, que sería la operativa. En este caso, vemos ya divididos a las subsidiarias según los activos. Esto, como dije anteriormente, es un ejemplo de cómo se podría formar. Por un lado vemos que en una subsidiaria pusimos los bienes inmuebles, en otra el equipo de transporte, en otra la maquinaria de equipo, en una más pusimos los intangibles como ejemplo. Pueden ser los sistemas de software, marca registrada, o inclusive también se puede formar una subsidiaria para hacer una subcontratación, por ejemplo, de servicios de marketing, aunque la empresa tenga el área destinada, se puede, llamémosle así, subcontratar. Y la empresa nacional o el negocio operativo, que lo tenemos marcado en color verde. Como vimos ya en un ejemplo anterior, la empresa operativa paga rentas a las empresas por el uso de los activos.
creando así un gasto que servirá para resguardar el dinero en bancos internacionales, deduciendo los gastos a la hora de pagar impuestos y protegiendo el dinero contra devaluaciones. Si la empresa cuenta, como antes mencionaba, con algún software o sistema de cómputo propio, también puede pasar a una subsidiaria y cobrarse una renta por él. Lo mismo si cuenta con un área de marketing. Las puede subcontratar a una subsidiaria. En algunos casos más especiales también podemos cobrar alguna regalía por el derecho de uso de marca. Como último punto que veremos aquí dentro de la estrategia de un holding, vamos a ver cómo poder repatriar el dinero a la cuenta nacional sin que se considere un ingreso. Como vemos en el diagrama, las subsidiarias offshore concentrarían a la cuenta bancaria de la holding lo acumulado por las rentas y esta la enviaría a la subsidiaria nacional a manera de un préstamo o crédito con intereses. De este modo, el dinero regresa como crédito para seguir trabajando. Así se crea una obligación y un gasto más por los intereses generados. Por último, una vez que se hayan pagado los impuestos generados, se transfieren los dividendos. Estoy hablando los impuestos generados por la empresa nacional, por toda la operación. Se transfieren los dividendos de la subsidiaria nacional a la holding para que ésta lo reparta a los socios, ya en sus cuentas personales o extranjeras, si así lo desean. Tal vez se estén preguntando si todo esto es una simulación. Aquí te diremos qué es la simulación fiscal. Para los términos que marca el derecho fiscal, la simulación de actos se da cuando un contribuyente emite comprobantes a pesar de no contar con el personal, activos, infraestructura o capacidad productiva, directa o indirectamente, para prestar los servicios, manufacturar, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, por lo que origina presunción de la inexistencia de operaciones amparadas en tales comprobantes fiscales. En nuestro caso no hay simulación, ya que el pago de rentas o servicios es real entre las empresas involucradas, ya que las offshore están constituidas legalmente con domicilio fiscal en un registro público con bienes los cuales estarían legalmente soportada su existencia con escrituras o facturas, lo que hace a las operaciones 100% legítimas. También como quinto punto, vamos a ver que también la venta de inmuebles sin pagar impuestos es posible. Una de las estrategias para no pagar impuestos por la venta de inmuebles es que antes de comprar un inmueble se forme una sociedad offshore. Posteriormente, compra el inmueble a nombre de la sociedad, no a nombre de la persona física. Cuando en un futuro se quiera vender la propiedad sin pagar los impuestos por la venta, solo se transfiere el dominio o propiedad de la sociedad al comprador del inmueble, pagando menos de $500 por el trámite. No se tiene que hacer nada en el registro público, ya que el dueño del inmueble no cambia, sigue siendo la misma sociedad poseedora de la propiedad. Si se quiere aplicar con algo ya adquirido, hay casos en que se puede usar estrategias para no pagar impuestos por el traslado de dominio a esa sociedad. Transferencia por herencia también. Así como se puede vender una propiedad sin pagar un impuesto por la venta, también se puede transmitir a los seres queridos a través de la sociedad sin que tengan que pagar impuestos por herencia. Así se evita que paguen un impuesto injusto por algo que en su momento ya se pagó. Con lo visto anteriormente, quiero demostrarles que así
como las grandes empresas escogen dónde pagar menos impuestos, las pymes también podemos hacer lo mismo. Y en lugar de pagar un 53% de impuesto como se paga en México o en otros países de Latinoamérica, podemos pagar solo una fracción de una manera totalmente legal. Para que todo esto sea posible y no caer en prácticas ilegales, tenemos que apegarnos y seguir las leyes vigentes y armar una estrategia que nos deje dentro de la legalidad de cada jurisdicción, combinando, entre otras, las siguientes leyes y normativas. En todos los casos, aplica, digamos, para todos los países, que tenemos que jugar con 3 normas o 3 leyes combinándolas entre sí. Tenemos que hacer la estrategia basándonos en la ley del impuesto sobre la renta o a las ganancias, ley de inversión extranjera de cada país y los diferentes convenios que exista entre cada gobierno con diversos países para evitar la doble tributación, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Cada uno de los países involucrados tiene sus propios convenios con diferentes países, de los cuales muchos de ellos son catalogados como territorios offshore. Ahora que ya conoces estos pasos, del 1 al 10, ¿qué tan posible ves para tu empresa adoptar esta estrategia financiera? Los 3 aspectos que trabajamos para formar una estructura offshore es, como primer paso, estructurar la estrategia para operar dentro de las leyes y no caer en evasión. Como punto número 2 es analizar los activos fijos que se quieran incluir para su protección y estructurar los movimientos financieros para la operación diaria. Esos serían los 3 pasos con los que nosotros trabajaríamos para poder crear una estrategia a cada empresa. ¿Quieres que te ayudemos a crear un esquema offshore para obtener más ingresos y proteger tus activos y tu patrimonio? Seguramente tienes muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo hago para crear una empresa en el extranjero? ¿Cómo abro las cuentas bancarias de manera segura y a distancia en algunos casos? Nosotros te podemos ayudar, pero no ayudamos a todos. Estos son los tipos de empresarios o de personas a las que podemos ayudar. Que sean decididos, trabajamos solo con personas que toman acción inmediata cuando están seguros de que se ha tomado la decisión correcta. Que estén libres de excusas, dispuestos a invertir en sí mismos y en sus negocios. Y tomadores de riesgos. Trabajamos con personas que estén dispuestas a hacer las cosas diferentes a lo que hacen los demás. Ese es uno de los aspectos más importantes para destacar en esos días. Agenda una sesión de exploración con nosotros para conocer tu caso y ver si cualificas para trabajar en alguno de nuestros programas de pago donde podremos ayudarte. ¿Qué vamos a hacer en la llamada? Conocerte a ti y que nos platiques de tu empresa para saber si califica o para crear estrategia offshore. Si es así, te diremos los pasos a seguir para trabajar contigo. Si no podemos ayudarte, también te lo vamos a decir. Y si es posible, te canalizaremos con alguien que sí pueda hacerlo. Solo agenda si estás realmente interesado o convencido en que esta estrategia es lo mejor para ti y tu empresa. Con esto me despido, no sin antes agradecerte por el tiempo que te tomaste para ver este video. Aquí abajo encontrarás nuestro sitio web donde podrás ver las características de algunas jurisdicciones con las que trabajamos. Hasta pronto.